Son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia continúa una serie que ha sido, bueno, solicitada por ustedes y por supuesto muy popular, con una audiencia, con muchos televidentes siguiendo la serie. Me refiero a la serie de municipio a municipio. En el día de hoy vamos a uno de los municipios, yo diría, de más bravura y de más condiciones patrióticas, de las más altas en la historia cubana. Me refiero a Santa Clara, esa ciudad central de Cuba, que es un centro de comunicaciones. Pero para hablar de Santa Clara, traemos a un hombre que ustedes conocen, a un periodista y además un gran amigo. Me refiero a José Antonio Albertini. Bienvenido. Muy buenas, mi querido Alberto, un placer estar aquí, reencontrarme contigo, como siempre, con Alfonso Chicoy, con John, con Ricky, esos afectos de siempre. Sí, el equipo. El equipo de aquí, de este canal tan querido. Como el tiempo es oro y Santa Clara es oro también, háblanos un poco del inicio del municipio, bueno, de mira, la ciudad. Santa Clara se funda el 15 de julio de 1689 por 15 familias remedianas. Que por cierto, hay un monumento en el lugar de la fundación de Santa Clara que es de mármol en espiral con 17 columnas y cada columna tiene los nombres de los familiares de esas familias. La misa se hizo bajo un tamarindo que ahí había. Un árbol. Un árbol de tamarindo que sigue ahí, pero hoy en día es otro tamarindo ya. Y la movida es huyéndole a los piratas. Bueno, mira, eso es lo que se alegó. Pero la historia no fue exactamente así. Claro que se huía de los piratas. Pero la cuestión ahí mayormente fue económica. Había dos sacerdotes que tenían intereses en unas propiedades que habían ahí, José González de la Cruz y Cristóbal Bejarano Valdés, dos sacerdotes que tenían intereses económicos junto con un gran empresario, un hombre de mucho capital en Remedio, Antonio Díaz de Pavia. Fernando Ortiz, en su obra Una pelea cubana contra los demonios, dice que mayormente fue por motivos económicos. Por ejemplo, te puedo decir que José González Cruz, ese sacerdote, empezó a arengar en sus misas, diciendo que Remedio estaba llena de demonios e hizo un censo y había 800,000 demonios en Remedio. Un censo, y oiga eso. Es un censo de demonios. Eso fue también una de las causas. Entonces, pero te digo que piratas, pero económicos. Sí, pero además la movida, Albertini, de Santa Clara, o sea, se crea una ciudad, posiblemente la ciudad más céntrica de Cuba, porque hoy la llevan al centro de la provincia, equidistante tanto del norte como del sur, a 50 kilómetros del norte y a 70 del sur. O sea, una ciudad que se convierte en un centro de comunicaciones para toda Cuba. Bueno, prosperó rápidamente porque habían dos ríos importantes. El que se llamó Río de la Sabana, que por cierto, el poeta Plácido, por el 1840 y pico, residió en este Santa Clara y fue el que bautizó ese río de la Sabana como el río Bélico. Él le puso ese nombre, se quedó, le hizo hasta poemas. Bueno, eran dos ríos importantes, Bélico y el Sabanicú. Había agua,
tierras muy fértiles. Sí. Rápidamente la ganadería se desarrolló enormemente. Sí, en esa época era lo principal, creo, la ganadería. Ganadería, pero también la cría de carneros, de chivos, aves de corral, todo tipo de cría, junto con una agricultura fuerte, porque habían valles muy fértiles. Además del tabaco, ¿eh? El tabaco no era tanto en Santa Clara en aquella época. El tabaco luego coge auge, pero principalmente para la zona ya de Cabaiguán, se sale de Santa Clara, Manicaragua. Ah. Pero inicialmente, ya te digo, fue ganadería y agricultura. Prosperó rápidamente. Y tal fue así que cuando la toma de La Habana por los ingleses, que este es un dato que conoce poca gente, porque se piensa que los ingleses tomaron La Habana y ya, no. Los ingleses fueron hostigados todo el tiempo por partidas de cubanos. No, y el mayor hostigamiento, perdona que te interrumpa, que tienen los ingleses en su plan, no solamente de tomar La Habana, sino convertir la isla en otro país, como ellos le llamaban Cumberland. La mayor oposición sale de los villaclareños, de Santa Clara. Bueno, Santa Clara, con toda la distancia que había, como tenía tantos recursos económicos en poco tiempo que los desarrolló, pues mandaba provisiones para los que se oponían a los ingleses en esa zona de La Habana y mantenían una fuerte partida de combatientes, que yo diría que serían guerrillas, pero eso lo mantuvo Santa Clara todo el tiempo. Sí, la historia atribuye que mandaron un primer contingente de 600 hombres a pelear con Pepe Antonio en Guanabacoa. Pero además, la oposición de los villaclareños y de los santaclareños con los ingleses fue en toda Cuba, pues también mandaron una fuerza a Santiago de Cuba cuando ellos intentan tomar Santiago de Cuba, que fracasan. O sea que siempre estuvieron, incluso saltando épocas, en las guerras de independencia. Santa Clara aportó patriotas de gran valía. Por ejemplo, tienes bueno, Leocadio, tiene a José Ramón Leocadio Bonachea, que hay un dato curioso. Fíjate que lo fusilan a los 39 años en Santiago de Cuba, sí, en 1885. José Ramón Leocadio Bonachea pacta con los españoles un año después del Zanjón. O sea, Maceo, el Zanjón sucede en el 1878 y la protesta de Jarao, que encabeza el mayor general José Ramón Leocadio Bonachea en el 1879. O sea que él no acepta el Zanjón. Nunca, pero como Martínez Campos estaba empecinado en pacificar Cuba, ¿qué hace Martínez Campos? Porque José Ramón Leocadio Bonachea jamás quiso deponer las armas. Entonces Martínez Campos acepta que salga de Cuba bajo la condición que él es insurgente y que es combatiente y que no se rinde y que él volverá a Cuba. Entonces, en la protesta del Jarao, y que vuelve, él plantea todo esto, que por cierto, lo acompañó un gran espirituano, Serafín Sánchez. Sí. Estuvo con él en la protesta del Jarao. Sale, pero mira, vuelve a Cuba. Que ahí es cuando lo fusilan. Sí, en el 1885. Pero Santa Clara también tiene otra cuestión que tiene Santa Clara, que es de tomar en cuenta, y es el rápido desarrollo económico que alcanzó por la laboriosidad de la gente y por la confluencia. Claro, las comunicaciones de Santa Clara. Luego llegó el ferrocarril y fue fantástico. Es más, y luego llega la carretera central, claro, y aquello es fundamental. Tiene puertos importantes, Caibarien, Isabela, claro, por el sur, Cienfuegos, está el puerto de Cienfuegos.
O sea que había un comercio Cuando tú enorme. visitabas, yo recuerdo cuando yo visitaba Santa Clara, que lo hice en varias ocasiones, tú te dabas cuenta, caminando por los parques y por las calles, cómo había personas de toda Cuba. O sea, Santa Clara era el centro de comunicaciones de toda Cuba. Por ahí pasaba todo el mundo, el que iba para La Habana, el que iba para Santiago. Cualquier movimiento era en Santa Clara. Y de ahí viene la movilización. Ahí tenemos una foto, Albertini. Ah, bueno, ese es el parque central y las edificaciones que hay alrededor. Una foto del bonita parque. de la ciudad, ¿eh? Sí, una foto bonita. Que por cierto, ese parque no es el original. Esta es la iglesia del Carmen, que viene a ser la continuidad de la iglesia mayor, que en el 1890 y pico. Y este es el ayuntamiento. No, este es el Teatro La Ah, Caridad, La Caridad. por donde pasó todo lo que brillaba, Además, donación de... tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba. Caruso cantó ahí. Pero importante decir que fue una donación también de Marta Abreu. Marta Abreu construyó ese teatro y creó un patronato que se mantuvo hasta que Fidel Castro llegó al poder, Mira, que mantenía un asilo de ancianos. Ahí tiene el famoso reloj. Ese es el reloj del ayuntamiento, Muy bonito, además. que hoy en día ese ayuntamiento creo que lo tiene Cultura. Esa es la estación de tren de Santa Clara, que la fundó, que la construyó Marta Abreu. También Santa Clara fue una de las primeras financiado por Marta Abreu. Ahí está Marta Abreu. Ahí está Marta Abreu. Por cierto, yo que la estamos mencionando, Albertini, háblame, porque Marta Abreu es imprescindible, no solamente en la historia de Cuba, es imprescindible en la historia de Bueno, ¿Qué no hizo Marta Abreu? ¿Qué no hizo por Marta Abreu? Sí, háblanos de ella. Mira, Marta Abreu construye el Teatro La Caridad, funda escuelas, dispensarios, asilo de ancianos. En Santa Clara había un asilo de ancianos que era uno de los mejores que había en Cuba, porque funcionaba con el patronato que dejó Marta Abreu, que el Teatro La Caridad, todas las ganancias del teatro y cine, porque también era cine, La Caridad sufragaba aquel asilo de ancianos que era para los nacidos en Santa Clara o los que llevaban muchos años residiendo en Santa Clara. Había ese exclusivismo, no era para todo el mundo. O sea, tú no podías venir de otro lugar y decir no. Tú podías ser un extranjero o de otra provincia, pero tenías que haber residido muchos años en Santa Clara. La historia reseña una declaración del generalísimo Máximo Gómez cuando le preguntan y dice, bueno, Marta Abreu, hay que nombrarla generalísima del ejército. Un solo detalle, cuando muere Antonio Maceo, automáticamente en aquella época, no sé lo que equivaldría, Marta Abreu dio $10,000 o lo que fuera de aquella época, que hoy sería un capital inmenso para la causa de Cuba. Financió expediciones. Santa Clara fue una de las primeras ciudades de Cuba que tuvo luz eléctrica, financiada por Marta Abreu. Pero bueno, otra cuestión que es de notar. Pero yo quería hacer una interrupción porque estamos a la mitad del programa. Para los que han sintonizado tarde en Cuba y su historia en el día de hoy con el periodista y amigo José Antonio Albertini, estamos tratando la historia de Santa Clara. Los santaclareños y los villaclareños han sido clave en defender no solamente la independencia, defendieron a Cuba tanto en Guanabacoa como en Santiago cuando los ingleses quisieron tomar La Habana y convertir Cuba en una isla inglesa. Los villaclareños y los santaclareños tuvieron en la guerra de independencia una participación única. Así que, Albertini, sigue con tu... Bueno, mira, hay una cuestión que poca gente conoce, pero en Santa Clara nunca ha entrado un ciclón, jamás. Santa Clara está rodeada por, yo diría, las estribaciones primeras, que es la sierra del Cubanicay, del macizo montañoso del Escambray. Claro. Está rodeada son elevaciones menores, pero la rodea perfectamente. La protegen.
Jamás ha entrado un ciclón a Santa Clara. Vientos huracanados, ok. Se ha llevado algún techo, ha creado, pero nunca un ciclón como tal ha asolado a Santa Clara. Hay anécdotas de Santa Clara que son muy Bueno, graciosas de para contar. eso te hemos invitado al programa, porque Porque, tú eres un santaclareño No hay tiempo. consumado. No hay Háblanos tiempo. un poco, hay una anécdota muy interesante del burro. Bueno, el burro perico, pero antes quiero hablarte de una anécdota. Ah, bueno, pues Mira, ahí vamos. En el año 1891 ya estaba la efervescencia revolucionaria de Martí, de los demás. El capitán general Camilo Palo Vieja Sí, señor. visita Santa Clara. Bueno, aquello se movilizó todo aquello, pero da la casualidad que Gabriel Palo Vieja, hermano de Camilo Palo Vieja, era Pordiosero. un pordiosero y un hombre dado a la bebida que vivía en Santa Clara. Muere estando el gobernador, su hermano muere en Santa Clara. Y cuando en la iglesia mayor se está dando la misa de Te Deum, la iglesia de la pastora, una iglesia menor, suenan las campanas. Esto fue preparado todo por Antonio Berenguer y Set, que era un patriota en ciernes, porque era más joven, no pudo participar en la guerra de los 10 años, pero ya estaba... Pero era independentista. Era independentista. Entonces, vienen a donde está Camilo Palo Vieja, un edecán, y le dice, su hermano acaba de morir. Y lo que se le ocurre, lo primero que se le ocurre decir a Camilo es, las cosas de este Gabriel, venir a morirse hoy. Pero no conforme con eso, en la prensa de Santa Clara, en el Eco de Villa Clara, que era un periódico que venía desde el 1831, sale la nota esta. Hoy recibirá cristiana sepultura en el cementerio de esta ciudad el hermano de Camilo Palo Vieja del Castillo, actual gobernador general de la isla, hoy huésped de esta ciudad. Es de notar la coincidencia, hermanos que recibieron la vida de un mismo vientre, han vivido separados por el destino caprichoso. Sí. Mientras el uno disfruta poderoso la apótesis de la gloria, el otro infeliz muere de hambre y de miseria. Era un mendigo. En el oscuro rincón de un hospital. Cuando le leyeron esto a este Palo Vieja, mandó a destruir la imprenta y le puso precio a la cabeza de Antonio Berenguer y Set, que por supuesto ya estaba a buen recaudo. Bueno, pero vamos a pasar de la anécdota, porque acuérdate que el tiempo en televisión tú tienes más experiencia o tanta experiencia como yo, corre más rápido que nosotros. Vamos a hablar un poco del burro, que tiene hasta un monumento. El burro perico, bueno, le hicieron un monumento en Santa Clara en la época del castillo. Ahí lo tenemos. ¿Ves? Ese es el original, una foto original. El burro perico era un burrito propiedad de un señor que se llamaba Bienvenido Pérez, le decían Lea. Era un burrito que él lo compró y lo entrenó para recorrer las calles de Santa Clara, porque Lea, entre las cosas que hacía, era botellero, recogía botellas para vender. Tú sabes que se fregaban las botellas, sí, se volvían... Bueno, pero el burrito aquel era tan inteligente y el pueblo lo quería tanto que Lea lo tuvo que liberar. El burro recorría las calles de Santa Clara, la gente lo quería muchísimo, le daba comida, era muy, muy inteligente. Había un borrachín consuetudinario en
Santa Clara, que era el único que podía montar el burro perico, pero montarlo cuando estaba sobrio. Si trataba de montarlo cuando estaba embriagado, el burro no lo resistía. Protestaba. En una ocasión pintaron el burro perico con letreros alusivos a una campaña política y el estudiantado se votó para la calle. Y aquello fue terrible. De hecho, al burro. aquel candidato perdió. Las anécdotas con la inteligencia de el burro eran fenómenas. A mí me cuentan que él llegaba a la puerta de mi casa, porque era un hogar que él visitaba, y con el hocico, con la cabeza, tocaba y se le daba pan. Le gustaba tomar cerveza, pero era muy protegido por la población de Santa Clara. Por todos. Por todos. Él muere en el 1947 y esto es otra anécdota que da risa. El estudiantado se bota para la calle, coge el burro perico, el cadáver, y lo quieren enterrar en el cementerio de Santa Clara. Figúrate tú, la iglesia protestó y, bueno, se enterró cerca del hogar de este señor que era el dueño de él, Lea. Se le preparó una tumba que incluso se revistió de cemento aquello, y un senador de la República despidió el duelo. Sí. El New York Times se hizo eco de aquella... Posiblemente el animal más popular que tenía Cuba, y es una cosa curiosa porque es un país como Cuba que estaba creciendo, estaba luchando por su independencia, o ya había pasado la independencia, pero el burro perico se convirtió en todo un personaje era un muy querido. tiempo para contar todo. Ahora, yo quería pasar de nuevo, porque es una anécdota que no debemos pasar por alto, y me refiero a Marta Abreu. Marta Abreu contrae matrimonio con un personaje muy interesante, Luis Esteves, que era pobre, inclusive sus padres se oponen al matrimonio, pero los padres mandan a Marta a casa de un tío, y el tío al final acepta el matrimonio. Creo que hay que hablar de eso, porque fue un matrimonio muy lindo. Muy lindo. Bueno, de hecho, él se suicida. Claro, al final. Él no soporta la separación de Marta, que muere en París a los 63 años de una apendicitis. Él no soporta la muerte de Marta. No, él se suicida en la tumba de ella, en París. Sí. Ahí Luis Esteves, que por cierto fue vicepresidente de Cuba. Con Estrada Palma. Pero tanto ella como Luis Esteves se disgustan y rompen con Estrada Palma cuando quiere ir a la reelección. En 1905. Sí. Mira, también hay otra cuestión. El Día del Barbero Cubano se celebra desde 1947 cada 27 de diciembre. Bueno, ¿quién fue el creador del Día del Barbero Cubano? Fue un santaclareño, Juan Evangelista Valdés Beitía, que nació en el 1836 y murió en 1918. Este señor era barbero, era peluquero, era poeta y tenía una imprenta, El Iris, donde ya se promulgaban las ideas independentistas. Sí. Ese era un lugar de reunión de los patriotas cubanos, muchos que se fueron, como Miguel Jerónimo Gutiérrez, ahí se reunían, que luego fueron a la Manigua. Sí. Pero este señor tuvo algo muy bonito. Cuando la guerra termina, tú sabes que los mambises morían en los campos y eran sepultados donde morían. Y los españoles también pues los sepultaban. Él se dedicó, creó un patronato que llamó El Rescate de las Reliquias de la Patria. Y se dieron a la tarea de buscar tumbas, fosas tanto comunes como individuales, de estos cubanos, de estos santaclareños, principalmente para darle cristiana sepultura en el cementerio de Santa Clara. Que es esto más bonito, Sí, por eso el Día del Barbero Cubano
Yo quería, Albertini, nos quedan 4 minutos, no quería Oye, cómo se va el tiempo, chico. no quería pasar por alto el fusilamiento de Porfirio el Negro Ramírez. Presidente en funciones de la FEU Central Sí. de la Universidad Central. El de 12 de agosto de 1960. Y comento esto, amigos de Cuba y su historia, porque si los españoles fueron duros en los fusilamientos a los patriotas y a los estudiantes de medicina, cuando llegó el comunismo a Cuba, superó con creces esa crueldad de fusilar a un ser humano. En este caso, estamos hablando, como dice Albertini, presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad Central Marta Abreu. Háblanos un poco de ese acontecimiento que marcó época, porque estamos hablando del año 60. Él era capitán del ejército rebelde y él rompe con el castrismo porque ve lo que está pasando y toma las armas y se alza. Es capturado y es fusilado junto con Silencio Guas, Plinio Prieto, que también es de Santa Clara, Sí. el comandante Plinio Prieto. Pero mira lo que es la vida. Estas son cosas que la Universidad Central de Las Villas fue un baluarte de oposición al castrismo. Las atrocidades que cometió el castrismo en esa universidad fueron terribles. Pero ahora voy a un detalle. En esa universidad fue donde se cayó Fidel Castro, en el ocaso de su vida allá, y se partió aquella pierna. ¿Te recuerdas? Ahí, en esa universidad. Una de las más hermosas de Cuba. Sí, muy bonita, ¿eh? Que se fundó en el 1952, porque la venía construyendo Grau, pero ya la inaugura Prigo, con una cantidad de edificios enormes. Creo que fue la segunda universidad Nos pública. queda un minuto para el resumen, así que tú con toda tu experiencia. Algo. Si tú oyes por ahí a alguien decir, porque le piden que pague algo, dice, chico, ¿tú crees que soy el padre Chao? Ese es de Santa Clara. El padre Chao fue un sacerdote español que vivió en Santa Clara, Alberto Chao, y cuando la reconcentración de este Weller español lo dio todo y luchó por proteger a aquellos reconcentrados y desposeídos. Lo dio todo. Él murió en España, pero Santa Clara nunca lo olvidó y le hizo ese monumento. Generoso, los Santa Clara. Hay una anécdota. Cuando Fidel Castro se acabó el tiempo se acabó, Albertini, y no nos gusta violar las reglas de la televisión. Amigos de Cuba y su historia, hemos visitado Santa Clara y ha sido una visita de lujo, porque si Albertini conoce todo de la historia de Santa Clara, además la ha vivido, y Santa Clara es ejemplo de patriotismo, ejemplo de economía, ejemplo de filantropía con Marta Abreu, ejemplo de heroísmo con Porfirio Ramírez. ¿Qué más podemos hablar de una ciudad que es el corazón de Cuba, está en el centro de Cuba y de todas las comunicaciones? Le agradecemos a Albertini su presencia en Cuba y su historia para esta visita a Santa Clara, y tengan todos un día feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y de su unión.